La psicología diferencial se encarga de la descripción, explicación y predicción de la variabilidad de la conducta de los individuos y los procesos psíquicos que intervienen en esta. Su tema principal son los rasgos psicológicos, es decir, los atributos individuales encargados de la consistencia y estabilidad de la conducta. Desde sus orígenes, los hombres se han caracterizado por las diferencias que presentan entre razas, etnias y grupos sociales. Estas diferencias no solo han sido biológicas, también son de carácter comportamental y le permitieron adaptarse y evolucionar al mismo tiempo. Por lo tanto, parte del éxito evolutivo son los cambios en los comportamientos que propiciaron que los individuos más inteligentes tomaran el liderazgo. Los antecedentes teóricos de la psicología diferencial los encontramos en la frenología, teoría desarrollada por Franz Joseph Gall a finales del siglo XVIII, en la cual se afirmaba que el cerebro tenía zonas independientes donde se llevaban a cabo las funciones mentales. Aunque muchas de sus postulaciones fueron demostradas como incorrectas, la que sostenía que hay regiones del cerebro con funciones específicas que están encargadas de los comportamientos era correcta. La frenología contenía tres postulados principales. Primero, el cerebro es el que da la forma al cráneo y este está formado desde la infancia. Con la forma del cráneo se podía adivinar las aptitudes de los individuos. Segundo, la mente puede ser analizada a través de sus facultades y funciones, las cuales pueden ser satisfactorias en cierto número. Y tercero, las facultades y poderes de la mente están localizadas en ciertas zonas del cerebro y cuando éstas se desarrollan, esa zona del cerebro se agranda. Cuando se presenta una deformación craneal o hay hundimiento, entonces no se cuenta o no se ha desarrollado esa facultad o poder. Frenología. Por tanto, la relación de la frenología con la psicología está fundada en el hecho de que la frenología afirma que hay estructuras cerebrales donde se resguardan las capacidades, de modo que, cuando estas estructuras están dañadas o funcionan incorrectamente, derivan en trastornos del comportamiento. Otro antecedente teórico de la psicología diferencial es la fisionomía, ciencia que estudia las peculiaridades del comportamiento de un individuo usando como base sus características anatómicas. Sus principales representantes fueron Juan Harper Lavater, quien declaraba que las inclinaciones y el carácter de las personas se pueden predecir por los rasgos fisonómicos. César el Ambroso, el cual hizo una catalogación de los rasgos cráneoanatómicos usándolos como muestra en estudios criminales. Y Charles Goring, quien hizo un estudio comparativo entre presos y estudiantes universitarios, concluyendo que las diferencias se derivan en las condiciones en las cuales se desarrolla la infancia. Finalmente, tenemos como una teoría antecesora de la psicología diferencial a la tipología. Esta disciplina estudia el temperamento de los individuos usando un sistema de clasificación el cual se basa en las características anatómicas. Achille Giovanni planteó los conceptos relacionados a la tipología anatómica. El normotipo para un hombre anatomo funcional y psicológicamente equilibrado, y el eclipto, persona que presenta desviaciones del normotipo. Jacinto Viola hizo mediciones del cuerpo humano, a las cuales aplicó estadística y con ella concluyó la clasificación de las desviaciones normotípicas, a las que llamó eptipos, de manera que a cada una de ellas se le relaciona a una personalidad específica. Otros investigadores de la tipología fueron Claudio Sigau. Dividió a los hombres según su forma exterior en planos y redondos, dando dos tipos primarios, retraídos y dilatados. La teoría de Sigau se basa en la descripción de características físicas y define cuatro tipos según el predominio de cada uno de los sistemas. Tipo respiratorio, alto y delgado. Tipo digestivo, ancho y corto. Tipo muscular, atlético. Tipo cerebral, de estructura osteoarticular débil. Kretschmer, quien trabajó con población maníaco-depresiva y usando un método de la observación logró hacer una clasificación tipológica de estas personas. Y W.H. Sheldon hace su clasificación usando como población de estudio estudiantes universitarios a partir de un método de comparación fotográfica y la observación del comportamiento. Psicología diferencial de Galton. Influencias del evolucionismo. Siguiendo el modelo de la teoría de la evolución de las especies, debido a la influencia de las teorías evolucionistas de Darwin, Galton tuvo el convencimiento de que las cualidades superiores, como los rasgos de la personalidad y las aptitudes, se transmiten de generación en generación a través de la herencia genética, es decir, el estudio de las diferencias individuales y de la personalidad. Publicó sus principales reflexiones al respecto en 1869, en su obra titulada Genio hereditario. Galton aportó tesis, métodos y teorías que siguen influyendo en los psicólogos hasta la época moderna, especialmente sobre el método de la asociación de palabras, el uso de baterías, de test y cuestionarios, medición de la inteligencia, el uso de la distribución normal con propósitos de clasificación, el método de comparación de gemelos y los conceptos estadísticos de la correlación y la regresión.
Tras la muerte de Darwin, Galton se enfocó en la eugenesia. Esta práctica científica influyó en los psicólogos dedicados a la aplicación de tests mentales o al desarrollo de tests de inteligencia, así como en los psicólogos funcionalistas estadounidenses. A partir de estas investigaciones es cuando la psicología diferencial puso énfasis sobre las diferencias entre individuos como una aproximación enriquecedora y adecuada, tanto desde el punto de vista de la singularidad de cada persona como desde el punto de vista integrador de la diversidad humana. Desarrollo de la psicología diferencial. En 1883, Galton publicó la obra de investigaciones sobre el talento humano y su desarrollo, donde aborda el problema de la medición de la asociación y el estudio de las imágenes mentales, para lo cual utilizó cuestionarios de gran escala, entendiendo que entre los grupos de personas había diferencias. Luego, aplicó estas conclusiones a la defensa del carácter hereditario. El estudio de las imágenes mentales posibilitó la aplicación de las estadísticas en la psicología diferencial. Posteriormente, continuó aplicando otros métodos estadísticos como el de percentiles, usado en pruebas psicométricas y las covarianzas que dieron lugar al método de correlación de variables. Spearman intenta comprobar la hipótesis de Galton acerca de que la capacidad intelectual estaba correlacionada con las diferencias de sensibilidad para apreciar tonos, colores, etc., llegando a la conclusión de que el grado de cada habilidad depende de un factor general y de otro específico de esa habilidad concreta, llamando a esta teoría teoría de los dos factores, conocida como análisis factorial. Un continuador de Galton, que se enfocó en las aplicaciones concretas, fue James Cattell, que fue un gran difusor de los tests psicológicos. Por su parte, Alfred Binet desarrolló una escala de inteligencia y un test para detectar niños con deficiencia mental. Continuadores de la obra de Galton. Carl Pearson centró sus aportaciones propiamente metodológicas en la formulación de las bases de procedimientos estadísticos como correlaciones, así como técnicas de investigación en las intuiciones sobre la forma de campana como imagen para describir la distribución de puntuaciones en un test, así como las primeras aplicaciones de las escalas de rating y los métodos de cuestionario. Charles Edward Spearman. Desarrollo del análisis factorial influenciado por el pensamiento darwinista-galtonista. Spearman propuso y elaboró el concepto de factor G basándose en las tesis de Galton. Igual que Galton, Spearman se apropió de las ideas de Darwin sobre variación, la herencia de rasgos físicos y la selección natural, y las aplicó en el área de los rasgos mentales. Continuadores de la psicología diferencial. James McKean Cattell inició en Estados Unidos el estudio de las diferencias individuales. Acuñó el término test mental en un artículo publicado en 1890 en la revista Mind. Asumió la idea de Galton sobre la posibilidad de medir las funciones intelectuales por medio de test de discriminación sensorial y tiempo de reacción. Alfred Binet, impulsor de la consolidación social en la medición psicológica. Binet se interesó por los trabajos de Galton, que tuvieron una influencia notable en el desarrollo de los primeros test. En este sentido, criticó la aproximación de Galton con el argumento de que para medir los procesos mentales complejos era necesario observar cómo los individuos realizan actividades concretas, rechazando así la idea de Galton de que fuese necesaria una mayor precisión, para la que no había instrumentos disponibles. A partir de su enfoque, Binet y Simon dieron lugar al primer test de inteligencia que introdujo el concepto de edad mental, al considerar que la inteligencia se incrementaba con el desarrollo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de psicología comparada? Nos referimos a la ciencia del comportamiento animal. En el pasado, era inaceptable para el ser humano compararse con los animales. De hecho, esta distinción sigue existiendo hasta la fecha, los animales y los humanos. Descartes fue partidario de esta idea, al concebir que el animal podía ser explicado a través de la función material, y el hombre por medio de la materia y conciencia. En otras palabras, el hombre tenía un puesto privilegiado. No obstante, esta concepción fue modificada por Charles Darwin. Las teorías de Darwin aportaron indirectamente al conocimiento psicológico, tanto animal como humano, en cuanto a la función adaptativa del organismo al medio, pues fueron base para el desarrollo de corrientes psicológicas como el funcionalismo y el conductismo. Aunque tuvo mayor resonancia en el conductismo, cuando los grandes representantes de esta corriente iniciaron sus investigaciones en el comportamiento de la conducta animal, aplicando sus descubrimientos a la conducta humana. Por ejemplo, desde sus raíces con Pavlov, con sus estudios de estímulo-respuesta en la conducta de los perros. Luego, Thorndike, pionero en la psicología experimental con animales, como pollos y gatos, que solucionan problemas de laberintos y caja problema. O el mismo Skinner, con sus experimentos con palomas. También no debemos olvidar a otras influencias mucho más remotas plasmadas en obras como la de Aristóteles, Naturalia Historia, a Lucrecio de Reptum Natura, a Virgilio describiendo la vida de las abejas, o en la misma Edad Media, a Abelardo de Bath en su obra Cuestiones Naturales, el Tratado de Animalium,
de San Alberto Magno, Historia Animalium, de Gesner, o Historia Natural, de Buffon. Ahora bien, la psicología comparada es importante para los estudios de la psicología humana, pues se tiene el pensamiento de que a partir de la conducta animal se reflejan principios claros del comportamiento humano. Cabe mencionar que la psicología comparada, al estudiar el comportamiento animal, se integró a la zoología en la década de los 30 y 40 del siglo XX. Por otra parte, con la observación del comportamiento animal, empezaron a existir diferentes conclusiones. En cuanto al aprendizaje, había quienes lo atribuían a cierto grado de inteligencia y otros al instinto o la casualidad. Respecto a su adquisición, unos comentaban que era producto de la interacción con el ambiente y otros lo atribuían a la herencia genética. Y en cuanto a su estudio, había quienes opinaban que debía ser en el laboratorio para el control de variables y otros quienes defendían que debía ser en el medio natural para no alterar la interacción. Estas perspectivas dieron origen a diferentes escuelas de la psicología comparada, tales como la anecdotista, la cual afirma que los animales superiores poseen una supuesta capacidad de razonamiento, pero que no pueden desarrollarla por no poseer un lenguaje. Dentro de sus representantes se encuentran Romanes, Warden y Lubbock. La instintiva, la cual plantea que el comportamiento animal es debido a la imitación. Sus representantes son Spalding, Lawrence, Hales, Holtz y St. Paul. La experimentalista, considerada como la más importante, que a diferencia de las dos anteriores se basa en experimentos reales y hechos de comportamiento animal, que puede ser observado mediante diversos experimentos, tanto en cautiverio como en su hábitat natural. Entre sus representantes se encuentra Morgan, Hamilton, Thorndike, Hubhouse y Jerks. La mecanicista, que plantea la teoría sobre el tropismo animal, es decir, grados de conciencia diferente por medio de los cuales los animales eligen situaciones basadas en el principio de placer y dolor, cuyos representantes son Loeb, Jennings y Forel. También se debe de agregar las posturas genetista, que instituye que los patrones de conducta tienen bases genéticas, y la ambientalista, la cual establece que la conducta está determinada por el ambiente. Y finalmente, la etiología, como el estudio de la conducta animal en su ambiente, centrándose en las pautas de comportamiento no aprendido, estudiando el estímulo de que determina el comportamiento y realizando experimentos de privación para distinguir entre el comportamiento innato y adquirido. Su representante principal es Pienberg.